1985 a 1995. Democracia y mundialización. La caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética marcan el fin de la Guerra Fría. Se derogan las leyes del apartheid en Sudáfrica. La población negra tenía por fin derecho a votar, a usar los mismos transportes públicos o asistir a las mismas escuelas que los blancos. Incluso podían por primera vez aspirar a un cargo en el gobierno. Pero 2 años antes se da el hecho más significativo de esta década para nosotros, los paraguayos. En febrero de 1989 se rinde el general Alfredo Stroessner, poniendo punto final a 35 años de una dictadura militar. Augusto Roa Bastos escribe: un pueblo solo es libre por voluntad del espíritu colectivo y por nadie más que por él mismo puede ser liberado. Y el viento me llaman a mí, la noche y la luna me quieren besar, y en nubes llameantes navegan mis sueños hacia la alborada de un tiempo mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la magia que quiero vivir. Despiértate, hermano, ya llega la aurora. Recoge tus cosas y ven junto a mí. Es largo el camino, pero andando juntos verás, compañero, que todo es mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz,